Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo número 11 y el verso número 25 en adelante. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Voy a leer toda esta parte bíblica, aunque me voy a referir a un texto específicamente dentro de esta porción bíblica. Y dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere o le quiera revelar. Entonces el Señor continuó diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El verso central de todos estos que hemos leído es: llevad mi yugo sobre vosotros, y la parte resaltada es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este día quería comenzar a traer la enseñanza de la serie Cómo vencer el gran engaño que se propaga en la tierra, pero vamos a dejarlo para el próximo domingo. Y justamente parte de eso estuvo hablando nuestro hermano Orlando en este momento. Cuando nosotros hablamos acerca de la humildad, algunas veces tenemos conceptos erróneos, conceptos equivocados. Si nosotros miramos a la Real Academia Española en definir lo que es humanamente, de acuerdo a lo que se define la humildad, se dice que la humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones. El que ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Por eso que la humildad es un valor opuesto, totalmente opuesto a la soberbia. Entonces podríamos hablar acerca que la humildad existe y Dios lo revela en su palabra como un gran valor que debería de predominar en la vida de los fieles creyentes en Cristo. La humildad puede ser una cualidad independiente de la posición económica y social. Escuche bien, y Orlando tocó ese punto. El hecho de que nosotros creemos que cuanto más necesitados somos más humildes. O cuanto por más dificultades pasamos, este es un acto, un ejemplo, una proyección de la humildad. No, la humildad no tiene que ver con nada de lo que poseemos materialmente. Porque podemos tener prácticamente o no podremos tener quizás el recurso necesario y podemos quizás ser la persona más soberbia y orgullosa que existe en el planeta Tierra. O podemos tener en abundancia y seamos personas con actitudes correctas, alineados con los diseños divinos de Dios. Por eso que es necesario entender este principio, porque la humildad puede ser una cualidad independiente, como he dicho, de lo que es la posición económica. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino simplemente sabe que todos somos ante Dios hijos e hijas redimidos por la misma sangre, y lo cual se pagó el mismo precio. O sea, necesitamos entender que todos somos llamados a alcanzar el beneficio, la gracia de Dios, y a ser dignos de su misericordia y de su compasión divina. Por eso que la palabra humilde no implica tampoco dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas. Entonces, ¿cómo yo pudiera aplicar bíblica, escrituralmente, y poniendo como el título que aparece ahí en pantalla,
Jesús ejemplo absoluto de humildad. ¿Cómo yo puedo aplicar la humildad en el ejemplo que el Señor nos ha dado? Entonces, en primer lugar, una de las cosas que nos enseña cuando tenemos una actitud de humildad es que lo primero es que reconocemos ante Dios y los demás los errores que muchas veces cometemos. Algunas veces es muy difícil reconocer la gente el error que comete o los errores que comete ante los demás. Pero cuando la persona tiene una actitud de reconocer que se ha equivocado y tiene la actitud de pedir perdón porque se ha equivocado, eso constituye un acto verídico, tangible de lo que es la humildad. Una persona que actúa en humildad no tiene complejo de superioridad sobre ninguna otra persona. No tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos, sus alcances y sus proyecciones, sus logros y las cosas que está alcanzando. Mucho menos los usa para desmerecer o para desprestigiar a otra persona pensando que él o que ella está por encima en un grado superior a los demás. Quien obra con humildad de acuerdo al orden bíblico no se va a la gloria nunca de sus acciones, de lo que posee, alcanza o tiene, porque todo se lo debe al Dios a quien sirve y ama. Por el contrario, rechaza todo lo que es ostenticidad, todo lo que es arrogancia, todo lo que es vanagloria, todo lo que es orgullo, y prefiere ejercitar valores en Dios y por Dios y para Dios, como la sobriedad y como la paciencia. Y dos palabras que nosotros podemos ver en la expresión bíblica que hemos leído, lo cual vamos a entrar de lleno, es: aprended de mí, que soy manso y humilde, y que soy manso, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Entonces, la palabra manso tiene que ver con uno de los frutos del Espíritu que produce en la vida de todo fiel redimido. Y la palabra manso tiene que ver con el fruto de la mansedumbre. Y esto lo vamos a explicar. Por esa misma razón, según lo que nos enseña la Biblia, claramente acerca de la humildad, podemos decir que la humildad es un valor que hace que las personas no se sientan más o menos que otras, sino que reconozcan que es el favor y la gracia de Dios. Entonces necesitamos aprender acerca de este tema, porque es muy fácil decir yo soy humilde, pero con algunas veces la forma de actuar no se demuestra que hay humildad. Entonces hay que realmente entender de una forma tangible y clara lo que el Señor nos comunica a través de su palabra. Entonces Jesús en estos textos y en especialmente el texto del verso número 29 nos enseña extraordinarios ejemplos a imitar en lo que es la humildad. Y Jesús habló tres aspectos interesantes acerca de la humildad. En primer lugar, podemos entender que Jesús indicaba el valor de la humildad. Dijo él: aprended de mí. Aprended de mí, no de los demás. No de los fariseos, escribas o los religiosos, no de los que rodeaban, no los de la sociedad en ese tiempo. Aprended de mí. La palabra aprended es interesante, que cuando el Señor dijo aprended de mí, Él estaba hablando, la palabra aprender está hablando de una acción, o sea, de adquirir y retener conocimiento, como decíamos el día viernes, a retener y tener conocimiento. O sea, es la habilidad de esta palabra, es estudiar, memorizar, instruirse, formarse, educarse, aprender, conocer. Todo eso tiene que ver con la palabra aprender. Humildad no es sinónimo, como hemos dicho al principio, humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de la calidad de lo que es la persona en sí, cuando ésta depende de Dios y de su gracia bendita. No importa qué tan grande sea tu casa, o no importa qué tan grande sea tu moderno carro, o no importa tan grande que sea lo que tú tienes, lo importante es saber y entender de una forma clara que el Señor te dice: aprended de mí a ser manso y humilde. Ser humilde es el valor más hermoso del ser humano.
La Biblia dice en el Salmo 47, el verso número 6 nos habla de esta manera. Y el Salmo 47, 6 nos dice de la siguiente manera: Jehová ensalta a los humildes. ¿A quién ensalta Dios? Diga conmigo, a los humildes. Jehová ensalta a los humildes y humilla a los impíos. En otra versión dice a los soberbios hasta la tierra. Ahora Jesús dice: aprended de mí. Esto es un gran valor, lo que estamos indicando y lo que estamos explicando en este momento, porque Jesús mismo fue el que enseñó y el que dio ejemplo de una profunda y gloriosa humildad, y hay que aprender de él. El ejemplo, la manera, el modelo en quien nosotros tenemos que aprender es de Jesús. El libro de Proverbios capítulo 16, el verso número 9, nos habla y nos enseña y nos dice: vale más humillarse con los oprimidos, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Es tremendo. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Aún el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 6, mire, pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, diga conmigo, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo primero que estamos viendo es el valor de la humildad según Dios, no según el hombre. El valor de la humildad según lo que el Señor dice que debemos de aprender de él. El segundo punto que el Señor enfatiza es la importancia de la humildad. ¿Qué soy? En la pregunta, la importancia de la humildad. ¿Qué soy? Jesucristo nos dijo: hay que ser humildes. ¿Lo dijo Jesús? Dígame sí o no. No, no dijo eso. No dijo: hay que ser humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay que aprender a ser humilde, sino que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, ¿sí o no? Porque cuando aprendemos tenemos conocimiento y nos vamos convirtiendo en personas humildes. Cada seguidor de Cristo tiene que vivir con humildad. No importa la posición, el rango que pueda ostentar en el mundo en la cual uno vive. Para identificarse como un verdadero cristiano necesitamos entender lo que el Señor nos está indicando. Hay una verdad gloriosa que resume el contenido de todos los mensajes mesiánicos del profeta Isaías. Y me refiero al capítulo 66 y el verso número 2 del profeta Isaías. En este capítulo 66:2, el profeta Isaías habla de la siguiente manera, y digo, resumiendo el contenido de sus mensajes mesiánicos: mi mano hizo todas las cosas. Está hablando Dios. Así que todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se da cuenta? ¿A quién mira Dios? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Te acuerdas cuando Jesús da el gran mensaje del sermón del monte de la bienaventuranza? Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán enriquecidos. ¿Sí o no? Bienaventurados. Y aquí el profeta Isaías dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En estos versículos se resume el mensaje que el profeta Isaías había dado a través de muchos capítulos, y en ellos se contrasta de una forma especial las actitudes de lo que es la humildad. Los que son humildes ante Dios tienen una gran reverencia por el mensaje de Dios y están atentos a saber, a conocer, a oír lo que Dios está a punto de hablar. Cuando hay actitud de humildad, estamos dispuestos a que Dios nos hable.
Y que lo que Dios nos hable lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, no ser oidores olvidadizos. Como aquellos que escogen sus propios caminos y sus propias veredas para caminar de acuerdo a sus propias inclinaciones erróneas y equivocadas. Los sacrificios de aquellos que son llevados por el orgullo o la soberbia de la vida simplemente dan una demostración externa, pero cuando estamos hablando de la humildad es una acción o es una profunda realidad de la experiencia que uno tiene dentro de nuestro interior. El humilde no se exterioriza o no es una expresión del exterior, es una forma en que dentro de nosotros, dentro del hombre y la mujer que conoce a Dios, eso, la humildad, la mansedumbre, es algo que está en lo interior del ser humano y que va a manifestar cuando sea el momento de manifestarse. Por eso que cuando el corazón es degradado, lo que toma lugar es la perversión, es lo que es la idolatría. Pero la Biblia dice que Dios es misericordioso con los humildes. Pero no aprueba los orgullosos, no aprueba los que se creen autosuficientes. Los que se creen orgullosos y autosuficientes nunca piensan en que necesitan continua, permanente y periódicamente de Dios y su presencia. En esta sociedad en que vivimos, en esta sociedad actual que nos ha tocado vivir, nos enseña a ser independiente y a valorarnos cada uno por lo que alcanzamos, por lo que somos, por lo que poseemos o la posición social en la que nos estamos relacionando. Pero nunca permitas, iglesia amada, que el libre albedrío, conforme la pastora lo enseñó hace unos sábados atrás en el día del ayuno, no permitas nunca que el libre albedrío que Dios te ha dado a ti y a mí nos aparte del camino de Dios a la vida eterna por medio de lo que es el ser humildes. Cristo ejemplificó lo que fue la parte de la humildad, el ejemplo más impactante de lo que nos narra el libro de Juan, capítulo 13, el verso 3 al 5. Podemos observar que en ese capítulo se narra acerca de lo que el Señor va a hacer en la última cena que comparte con sus discípulos. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Era lavarle los pies a los discípulos. ¿Estamos viendo eso? Lavar los pies. El mensaje de este acto de lavar los pies a los discípulos era un acto de demostrarle a Pedro y a todos los demás discípulos lo que el Señor había enseñado en su ministerio. Yo he venido para servir y no para ser servido. El acto de lavar los pies a los discípulos era un acto que implicaba humildad, porque él era manso y humilde de corazón. El hombre entiende mal la humildad y la confunde de una forma totalmente opuesta a lo que Dios realmente nos enseña. Por eso que Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2 y el verso número 3, Pablo enseña de una forma tan extraordinaria y reveladora: nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Lo que hagan, no lo hagan por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando unos a otros, cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Es interesante que el Señor dice: no hagas nada por vanagloria. Si cantas, no lo hagas por vanagloria. Si sirves en algún área ministerial, no lo hagas por vanagloria. Si tienes un lugar de privilegio en la obra y el ministerio, no lo hagas por vanagloria. Ni tampoco lo hagas en una actitud de contienda, sino más bien hazlo en una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque el egoísmo, la soberbia, el orgullo ha dañado la vida de millones de cristianos en el mundo entero. Pero la humildad sincera, mientras la soberbia, el orgullo destruye, menoscaba, debilita, confunde, desanima y desalienta a la gente, la verdadera humildad, según el modelo del Señor Jesucristo, en el texto que hemos leído, es lo que edifica a la iglesia. Ser humilde significa tener
una perspectiva real de lo que uno es y de lo que uno realmente significa ante los ojos del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros reconocemos lo que Jesús nos enseña de aprender de Él, entonces eso nos une profundamente a Cristo, quien es el verdadero, único y auténtico ejemplo de la humildad. Es interesante lo que el profeta Isaías nos narra en el capítulo 29 y el verso 19, cuando dice: entonces los humildes crecerán en la alegría en Jehová. Los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más débiles de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Una persona que no sea humilde nunca va a poder crecer, nunca va a poder crecer de ninguna manera. Una persona que no es humilde nunca va a poder crecer y desarrollar su vida espiritual. ¿Cuál entonces es el resultado? Es el tercer punto de lo que vemos en el ejemplo que el Señor nos proyecta en el verso que hemos leído o resaltado, el verso que estamos resaltando. ¿Por qué nosotros poder entender el resultado de la humildad? ¿Qué resultados podemos encontrar entonces en la humildad? ¿O qué resultado nos ofrece la palabra de Dios al ser humilde? Miremos Proverbios capítulo 3, el verso 34. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mediten esto. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Qué tremendo. Cuando más Dios te da de su gracia, cuanto más Dios te posiciona en algo específico en la vida, cuanto más la gracia de Dios se derrama sobre ti, toma una actitud de humildad, reconociendo y diciendo: nada me pertenece, todo es tuyo. Eso es lo más hermoso. Ser sabios, y más en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y esto es maravilloso entender esto. Cuando tú has aprendido a ser humilde, cuando has aprendido a entender, aleluya, lo que es la humildad, vas a ser una persona que recibe continua, permanentemente la sabiduría de Dios para proceder sabiamente. El Salmo 149, y digo esto porque estoy sustentando lo que Dios dice Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la humildad, para que entendamos que esto es algo que Dios establece, que Dios enseña, que Dios anhela que su iglesia, su cuerpo y sus hijos e hijas entiendan el grado interesante de lo que es la manifestación de la humildad, según lo que aprendimos y según lo que recibimos de Jesús. Dice en el Salmo 149, verso 4, dice: porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Él tiene contentamiento de su pueblo. Él tiene contentamiento lo que le pertenece a él. Él tiene contentamiento de sus hijos y de sus hijas. Pero dice más: hermoseará a los humildes. Los va a hermosear, los va a embellecer, le va a dar cualidades y características que no pueden tener cualquier persona. Dice este salmo: hermoseará a los humildes en la salvación. Alguien en forma sabia llegó a decir ante Dios: yo lo único que sé es que no sé nada y tengo que seguir recibiendo de él. Esto es un acto de humildad. Cuando pensamos que nadie nos puede hablar, cuando pensamos que nadie nos puede enseñar, cuando pensamos que nadie nos puede decir nada, cuando pensamos absolutamente que nos creemos
lo único más interesante en el planeta Tierra, y pensamos que lo que yo he aprendido no me lo puede implementar, la posición que yo tengo no lo gané por mis propias fuerzas, sino reconocer que lo que Dios te da es para bendecir, pero para que vivas humilde, en una actitud humilde. Cuando tú aprendes a ser humilde, te darás cuenta que aunque el mundo se deteriore a tu alrededor, cuando tú aprendes a ser humilde, y aunque todo en tu alrededor comience a desmoronarse sin causa o con causa y efecto de pecado y perversión, te vas a dar cuenta que la única causa por la que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia es porque tú has permanecido humilde. Porque así lo enseña la Biblia, así lo enseña la palabra del Señor. Por eso que Jesús es tu mayor ejemplo. Es tu mayor ejemplo. Seamos humildes como Jesús lo fue. Seamos mansos como Jesús no fue. Miramos nuestras palabras antes de ofender o antes de herir a alguna persona, aún nuestros seres amados, a los que están cerca de nosotros. Pensemos antes de hablar. Meditemos y reflexionemos antes de decir algo, para tratar de mantenernos en ese estado, ejemplo glorioso que el Señor nos dio. Aprendamos de Él a ser esa gente, a ser esa gente humilde, a reflejar Cristo en nuestra vida. Que quien nos vea no tenga la menor duda que sí pertenecemos al Señor. Porque hay tantas cosas que podemos quizás enseñar y reflejar de Cristo, enseñar y reflejar de lo que el Señor nos enseñó. Pero lo más notorio es cuando una vida es impactada por otra vida, por ejemplo, de humildad. Aleluya, de Cristo, que es la bendición más grande que el Señor imparta en nuestra vida. El pecado convierte al ser humano en soberbio, en vanaglorioso, en orgulloso, pensando que todo lo alcanza por su fuerza natural y humana. Pero la Biblia describe humildad como un estado de mansedumbre y la ausencia por completa del ego, o la muerte por completa del yo. Tenemos que morir a nuestros deseos para que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a decir como el apóstol Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, actitud de humildad es la que nos va a categorizar en el día a día ante Dios y ante los hombres. Por eso que es necesario entender lo que nos dice Pablo en el libro de Colosenses 3:12. Y en muchos otros lugares. Tenemos que tener humildad de mente, humildad de corazón, actitudes correctas. Que la humildad sea una actitud, aleluya, y no simplemente una condición o una expresión externa. Que nuestra humildad sea una actitud de lo íntimo en nuestro corazón. Jesús dice en Mateo 5:3, que ya lo he mencionado al principio del mensaje: y el Señor habló y dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que tienes o posees, sino con lo que Dios ha prometido. Por eso que ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten que sin Dios no pueden ser nada, sin Dios no pueden alcanzar nada. Esto nos habla que solamente Dios nos puede enriquecer conforme a sus riquezas en gloria en nuestra condición espiritual, y que solo los humildes de espíritu, los pobres de espíritu, pueden heredar la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un requisito prioritario para tener vida eterna. Cuando venimos a Cristo, nuestra condición era completamente a lo que estamos predicando en esta mañana. Una condición pecaminosa, una condición de soberbia. Sin embargo, el Señor dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero no con una actitud de soberbia ni de orgullo, sino con una actitud de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos ensalte cuando fuera necesario. Entonces, necesitamos reconocer que sin Él nada somos, con Él todo lo podemos. Necesitamos reconocer
que nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad como seres humanos para salvarnos a nosotros mismos, aleluya, nos hace depender de un Salvador y de un eterno Redentor que es Jesús mismo. Entonces, cuando el Señor te ofrece la gracia y te ofrece la misericordia, Dios quiere derramar gracia y misericordia. Entonces, por otro lado, tú estás aceptando con humildad y gratitud y te comprometes delante de la presencia del Señor para vivir de acuerdo no lo que tú te imaginas, sino lo que Él te inspira. Mire esto que dice 2 Corintios 5:17. Morimos a nosotros mismos. Morimos a nosotros mismos, a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo. Somos nuevas criaturas, no viejas criaturas, nuevas criaturas. Por eso que nunca debemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nosotros. La obra transformadora y gloriosa que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso que Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros debemos estar dispuestos a entregarnos por completo ante Él. Esta es la verdadera humildad. La humildad bíblica no es necesaria quizás para los hombres de una forma de un pensamiento efímero y pasajero, pero la humildad es necesaria para ser grande en el reino de los cielos. El que quiera ser grande, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Aquí Jesús es nuestro modelo, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros debemos comprometernos a servir a Dios y a los demás, considerando realmente lo que el Señor nos está enseñando. Si no, lea y vuelve a repetir lo que dice Filipenses 2:3. Por eso que necesitamos de una forma poderosa hacer guerra a la soberbia, hacer guerra a la ostentación, hacer guerra al orgullo, porque justamente esto es una batalla que se libra en el mundo espiritual, y de eso vamos a estar explicando. Decía Orlando sobre una guerra que se establece en el segundo cielo para tratar de impedir lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Pero el poderoso Dios es más grande que cualquier fuerza hostil que pueda premiar o que pueda estar allí en el segundo cielo, porque el Señor mandará lo que tiene que mandar para destruir las cosas que tiene que destruir. Necesitamos entonces entender esto. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como siervo. Incluso se humilló de tal manera que aún la misma muerte de Jesús fue una muerte humillante. Lo creemos todo. Fue la peor muerte, morir en una cruz. Y en su humildad fue siempre obediente al Padre. Y así el cristiano, el hombre y la mujer debe de tener una actitud de humildad para sujetarse a la obediencia de Dios y del Padre, y no para hacer lo que la gente quiere que hagamos. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento, seguridad, convicción. Y Dios ha prometido dar a los humildes, mientras que los soberbios resisten a las cosas de Dios. Diga conmigo en este momento, mientras está escuchando esta palabra: el orgullo no es parte de mi nueva vida en Cristo. Pero dígalo fuerte: el orgullo no es parte de mi nueva vida en Cristo. La vanagloria no es parte de mi nueva vida en Cristo. El egoísmo no es parte de mi nueva vida en Cristo. Las cosas de la naturaleza caída no es parte de nuestra nueva vida en Cristo. Pero esto es lo maravilloso, lo que dice el Señor en Lucas:
Si nos humillamos, Dios nos da más gracia y nos ensalta. Ese es el secreto, porque mientras uno está detenido en un ciclo repetitivo de fracasos y ruinas y frustraciones, hay otros que continuamente están desarrollándose, creciendo, aleluya, y siendo bendecidos por el Señor. Por esa razón, aún mismo el apóstol Pablo fue ejemplo de humildad. Y el apóstol Pablo dijo claramente de una forma especial. Mire, en esto vemos claramente cuando escribe a Timoteo, lo vemos y dice Pablo, y dice él de esta manera: el más pequeño, el apóstol Pablo, yo Pablo, el más pequeño de los apóstoles, el primero de los pecadores. Aleluya. Al igual que Pablo verdaderamente, que tuvo una actitud de humildad igual que su maestro y Señor, lo único que Pablo hacía era gloriarse en la gracia de Dios y en la cruz. No en su arrogancia, no en su sabiduría, no en su conocimiento como fariseo, sino él se gloriaba en Dios y en aquel que murió en la cruz. Termina diciendo: entonces, concluyendo que la humildad es la doctrina cristiana que más se debe de aplicar y de enseñarse y de experimentar en nuestra vida continuamente. Observar lo que Dios nos dice nos hará ser maduros y crecer y perfeccionarnos de gloria en gloria. Porque el cristianismo verdadero es un cristianismo de actitudes de humildad. Porque implica reconocer lo poco que somos si Él no está con nosotros. Y lo que da valor a nuestra existencia, a nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar y todo lo que poseemos es su gracia bendita, que es agradable, que es perfecta y que es buena. Entonces, esto es lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5:5 dice: revestíos de humildad. Revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen de corazón? ¿Cuánto lo creen de corazón? Y mientras usted se pone sobre sus pies en este momento, aleluya, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como causa o como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera que tú ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud reverente ante Dios de gracia y dile: Señor, ayuda a mantenerme siempre humilde delante de tu presencia. Nunca a mirar a los demás por encima mío o por debajo mío, sino a saber que somos comprados por la misma sangre. Se ha pagado un mismo precio. Y lo que nos hace ser de valor ante tu presencia en los méritos de Jesús a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Este es un momento para que entendamos, aprendamos a discernir por el Espíritu
Cuando una fuerza hostil o una entidad demoníaca o infernal trata de colocar en nuestra vida un tanto por ciento de soberbia, vanagloria, ostentación, orgullo, y aprendamos a reconocer que todo lo debemos a Él, por Él y para Él. ¿Te atreverías a mantener tus ojos cerrados y a decir: Señor, yo te doy gracias? Ayúdame a jamás olvidarme de ser manso y humilde de corazón. Ayúdame a no imitar los ejemplos de los demás. Los demás no son mi modelo de vida. No son mi ejemplo. No es lo que modula o lo que representa hacia dónde voy a dirigir mi vida y cómo voy a encauzar mi vida en el conocimiento del crecimiento en la faz de Jesucristo. Hay uno solo, perfecto, eterno, al cual se le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque aprendió humildad, pero vivió humildad. No para impresionar a la gente, sino para agradar al Padre. Habla con Dios por un momento. Dile: Señor, ayúdame a examinarme en lo más íntimo de mi ser. Y si hay algún destello de soberbia dentro de mí, arráncalo por completo, Señor. Si hay algún destello, alguna raíz de orgullo, arráncalo, Señor. Arráncalo. Arráncalo. Quítalo. Arranca de raíz todo aquello que no esté acorde con tu voluntad divina. Aquello que no está alineado correctamente con el diseño de Dios. Tienes que ser humilde cuando enseñas. Tienes que ser humilde cuando compartes con los demás. Tienes que aprender, tienes que entender que tienes que ser humilde cuando el Señor te coloca en una determinada responsabilidad. Tienes que ser humilde cuando sabes que ha llegado hasta aquí porque simplemente y llanamente a Dios le ha placido que llegues hasta aquí. Pero el Dios que te ha ayudado hasta aquí es el Dios que te va a ayudar a continuar. Pero no te sueltes de Él. No te sueltes por ningún momento de Él. Ni siquiera pienses en oír la voz de los extraños, ni la voz de la confusión. Porque en ese gran engaño que se propaga y se acrecienta en el mundo presente, intentará de alguna manera menoscabar los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y cuando tú comiences a distraerte por aprender o por tratar de vivir los principios del mundo y no los principios divinos de Dios, entonces llega la debacle, el desorden, la crisis, el caos, la debilidad, el desconcierto, el desorden, el caos, tantas situaciones que opera cuando apartamos nuestros ojos del único en quien debemos de colocarlos siempre. Y Ramashanda la Basaya. Señor, te pido en esta hora que tú nos ayudes a meditar en esta palabra. Ayúdanos a meditar en esta palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos orar, incrementar nuestro tiempo de oración. Porque reconocemos que todo lo debemos a ti.
en medio de la batalla, en medio de las situaciones, o en medio de la presión, o en medio de la tormenta, o en medio del viento contrario, o en medio de situaciones que algunas veces quizás no podemos llegar a entender y a comprender, ayúdanos a discernir, a entender que dependemos de ti. Dependemos de ti. Dile, Señor, que le amas. Dile a Él que lo más importante en tu vida. Dile que sin Él no puedes hacer nada ni puedes alcanzar nada. Díselo. Dile con lo profundo de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón. Dile, Señor, quiero ser manso como tú lo fuiste. Y quiero ser humilde como tú lo fuiste. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta noche, en esta mañana, en este mediodía. Deja que el Espíritu Santo te ministre ahora. Por un momento medita y reflexiona el poder glorioso de Jesús en tu vida. Y oramos para que toda debilidad o toda batalla que estés librando alcances victoria. Que toda enfermedad que estés batallando en tu cuerpo físico sea quitada, el dolor, la enfermedad, en el nombre y en los méritos de Jesucristo, por cuya llaga somos completamente sanados y somos completamente libres. Que toda opresión que el enemigo quiere traer de tristeza, de amargura, de carga, desesperación, agonía y tantas situaciones en la vida, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera el espíritu de la mentira, del engaño. Echamos fuera toda opresión maligna, toda ligadura que quiere atar, entristecer tu alma, tu espíritu interior. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor amado, extiende tu mano sobre cada uno de aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo físicamente. Señor amado, crea pulmones nuevos, riñones nuevos, corazón nuevo. Sana toda enfermedad. Seca todo dolor y toda bacteria, todo virus. Todo lo que ha lastimado y enfermado el cuerpo de tus hijos e hijas, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo dolor en los huesos, en la columna, en las piernas, en las rodillas, ahora mismo sea quitado. Todo problema de dolor permanente, continuo, en cualquier parte del organismo, del cuerpo, de cualquier de aquellos, Señor amado, que están en este momento y estamos delante de tu presencia, sea arrancado y quitado. Aún los que nos están viendo y escuchando por televisión o por la plataforma que en este momento está llegando, Señor, extiende tu mano de sanidad. Sana toda enfermedad, dolencia se van. Toda enfermedad en el cuerpo se ha quitado. Desaparece, Señor, todo dolor de artritis, de reuma. Todo espíritu de enfermedad se ha quitado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú, Señor amado, dijiste: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando somos humildes y mansos, aleluya, de corazón como lo fuiste tú, Señor, alcanzamos la gracia de tu promesa divina. Alcanzamos la fortaleza que emana del trono de tu gloria.
En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, glorifícate. Glorifícate en esta hora, Señor amado. Y reprendemos toda obra de enfermedad y la echamos fuera. Y que todo efecto de opresión, de maldición, de situaciones difíciles sea reprendido en el nombre y en la autoridad profunda y poderosa de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracia, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque en ti y a través de ti somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, aleluya, a ser como dijo el apóstol Pablo: imitadme a mí como yo a Cristo. Imitadme a mí como yo a Cristo. Oh, Ramashenda la Maya. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas diariamente, porque tú nos conduces por la senda de justicia por amor de tu nombre, porque tú nos das, Señor amado, la enseñanza que nuestra vida, Señor amado, necesita para ser conforme a lo que tú nos has indicado. Oh, aleluya. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te pedimos, Señor, que levantes a aquel que está, Señor, caído, débil. Fortalécelo. Fortalece a aquel que está pasando por momento de prueba o de batalla en cualquier área. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el poder de la palabra. En la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Señor, lo creemos. Y te damos la alabanza que solamente te pertenece a ti. Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores. El único digno de ser en gran manera adorado y alabado por la eternidad de la eternidad, hoy y siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levante las manos y dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Recuerde